Bien, amigos, hablemos ahora de economía porque la uruguaya creció 0,6% en el primer trimestre de este año. Bueno, es un dato positivo y es interesante analizarlo con Luis Custodio. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, ¿Cómo les va? Luis? ¿Cómo andan? Bien. Efectivamente, el Banco Central divulgó la información correspondiente a las cuentas nacionales, que a través del Producto Interno Bruto nos muestran cómo evolucionó la economía, en este caso durante el primer trimestre del año. Mediante el indicador mensual de actividad, que es un indicador adelantado, y otros indicadores adelantados de la economía, se podía prever que la economía iba a crecer más o menos en esa magnitud. Incluso creció un poquito por encima de lo que algún indicador adelantado podía estar mostrando. Vamos a la primera placa para revisar esos números que tú indicabas recién. Recordemos que cuando hablamos del Producto Interno Bruto es la suma de todo lo producido por la economía. No tiene en cuenta otros factores, por ejemplo la distribución, pero desde el punto de vista de la producción, que es el enfoque, es el indicador más importante. Dato trimestral interanual, que es el que vemos arriba, o sea, frente al mismo periodo del año anterior, un crecimiento de 0,6. El dato trimestral desestacionalizado, esto es frente al inmediato anterior, en este caso octubre-diciembre de 2023, una suba de 0,9%. Es un tercer trimestre al alza en términos desestacionalizados, o sea, los dos últimos del año anterior y se suma este. Fue un trimestre donde terminó la sequía, y eso es una buena noticia, pero vinieron las lluvias. Fue menos conveniente ir a Argentina, y esto es otro dato de la economía, pero para los argentinos seguimos siendo caros, y esto por otro lado nos trae ese problema de no recibirlos tanto, y en definitiva tener menos visitantes y menos gasto en este verano que en el verano 2023. Ese es un dato que indudablemente lo sabemos hace ya un mes y medio, y que iba a pesar, y pesó. Vamos a ver ahora, en la siguiente placa, la evolución trimestral, pero en un horizonte más amplio de tiempo, que nos permita observar la evolución. Estos son datos trimestrales, las barras azules, la variación interanual, la línea roja, la variación desestacionalizada. Como se observa allí, una evolución económica bastante chata en los últimos años de la década anterior, incluso en algunos trimestres con variación negativa frente al trimestre inmediato anterior. Llega la pandemia, una fuerte caída, está clara en la gráfica, el rebote y luego otra vez un comportamiento que tiende a esa meseta que refleja la evolución de la economía uruguaya casi como una tradición. Después vamos a volver a mirar la evolución del nivel de actividad, pero quedémonos con esto, un dato que refleja nuevamente esa economía que crece muy poco. Vamos a ver ahora otro dato de evolución en la siguiente placa, en este caso en un horizonte más amplio de tiempo y que tenga que ver sobre todo cómo se comportaron algunos indicadores hacia el interior del dato del Producto Interno Bruto. Acá vemos la actividad por el lado de la oferta, o sea, quienes generaron la producción. Dos sectores tenemos acá. El agro, las actividades primarias, tuvo un buen comportamiento sobre todo por el sector forestal, más demandado por UPM2, y una mejor zafra post-sequía en soja. Al lado tenemos la industria manufacturera y la cara es totalmente distinta. Fíjense, actividad primaria crece 4,3 en el trimestre, interanual la industria cae más de 10%. Un flojo desempeño otra vez, venía así en los trimestres anteriores, le pegó la refinería parada para mantenimiento, además de otros sectores en problemas, una baja que no llegó a compensarse con la mejora en la producción de celulosa, no fue suficiente. A estos dos sectores le sumamos en la siguiente placa dos sectores más que tienen que ver también con actividades desde el punto de vista, como les decía antes, de la oferta. Los vemos acá, la construcción, caída también. Se terminaron las grandes obras de UPM2 y el Ferrocarril Central. En parte esa caída fue amortiguada por el sector inmobiliario y la infraestructura vial, pero no es suficiente. Recuerden cuántas veces hablamos del peso enorme que tenían esas dos obras, que era muy difícil compensarlo en trabajo, en inversión, en empleo, en cualquier dimensión, con cualquier otra actividad. Bueno, acá se ve. La otra gráfica es el comercio, en sentido más amplio. Tuvo un dato positivo, se apoya en algunos sectores en particular, caso venta de automóviles, combustibles, pero con la contracara de restaurantes y hoteles, atado a lo que decíamos antes, ¿verdad? Quiero mencionar, sin irme de acá, un par de sectores que no puse en estas gráficas. Un crecimiento fuerte en el sector energía y agua, incide una producción más barata como la hidroeléctrica, impulsada por las lluvias, sin dudas. Y el otro es el transporte, que también creció con mayor actividad. Esto es oferta, les decíamos. Veamos ahora en las próximas placas una mirada desde la demanda de la actividad.
y ahí estamos con este material. O sea, ¿cuál es el destino de esa producción que veíamos antes? Digamos que puede tomarse como una contracara. Lo que consumimos, lo que utilizaron las empresas, o sea, la inversión, lo que se dirigió al exterior, exportaciones, por ejemplo, también las IMPO vamos a ver acá. Acá vemos primero el consumo de los hogares. Hubo un aumento, menos desvío hacia Argentina, indudablemente ayudó para ese 1.8% del consumo de los hogares que aumentó. Y hay una caída importante en la inversión, fíjense ustedes, mes tras mes, interanual. Entre otras cosas, otra vez la culminación de obras de UPM y Ferrocarril Central, que pesan mucho. Un dato a tener en cuenta, quedándonos acá, es que este año Semana de Turismo cayó en marzo y no en abril, como el año 2023. Y una semana de diferencia pesa mucho. ¿Hacia qué lado nos podemos preguntar? Bueno, para algunos sectores hay menos actividad, ¿no? Claro. Licencias, vacaciones no producen, Para pero hay otros más más. para el turismo. Claro. Eso se compensa, ¿verdad? Y esto, en definitiva, también se va a pasar raya cuando tengamos los datos del segundo trimestre, digamos el semestre completo, y ahí va a haber una semana más en el segundo trimestre. Por otro lado, las placas que vienen, la placa que viene ahora, acá vemos exportaciones e importaciones. Fíjense ustedes, cayeron las importaciones, crecieron las exportaciones, 4.5% de alza por un lado, 3.8% de caída interanual en cuanto a las importaciones. Ahora vamos a volver a los datos agregados y su evolución, pero antes de proyectar lo que vendrá, quiero detenerme en el pasado reciente y en el presente, en estos datos que estamos comenzando a vivir del año 2024. La placa, por favor, y ahí veremos esta información. Acá está la variación anual del Producto Interno Bruto en la última década. Presten atención a esto. Son todas las barras azules. Le agregué el datito en rojo, que no puede asimilarse a los demás, que es el primer trimestre de este año, pero al lado está el proyectado para todo 2024. Más allá del sobresalto de la pandemia, estamos en una economía uruguaya sin grandes sorpresas, digamos que con crecimiento pobre de la economía. Durante todo este periodo que está graficado allí, incluyendo lo esperado para 2024, estamos hablando de 10 años, el promedio de crecimiento es de 1% anual. 1% en promedio. Y si excluyéramos ese 2020 que cae tanto, el de la pandemia, el crecimiento nos daba poco más del 2%. Tampoco es muy bueno. Es muy pobre, imposible mantener un estado de bienestar que genere el empleo de calidad que queremos, la salud que queremos, la educación con la que soñamos, las infraestructuras que necesitamos para producir con un crecimiento en esos niveles. El crecimiento potencial de la economía, a propósito de esto, que hace unos pocos días se renovó ese dato, que parte de un grupo de asesores, o sea, una suerte de mesa consultiva de expertos, un comité de expertos que consulta el Ministerio de Economía, dio de aquí en adelante, para una década, un crecimiento de 2.5% de promedio anual. Era 2.8 hasta hace poco, antes de este dato, o sea, todavía cae 3 décimas. Es muy difícil despegar la economía si no pensamos en crecer bastante por encima. No del 1%, ni que hablar de promedio anterior, sino incluso también de ese 2,5% que no le permite al país dar ese salto que buscamos. Ahora sí, la mirada para el cierre del año 2024 en la placa que viene. Se va a comparar este 2024, acá tenemos los distintos datos, pero se va a comparar, recuerden ustedes, con la sequía del año pasado. Va a tener la segunda planta de UPM funcionando a pleno todo el año, o sea, no hay inversión, pero sí hay producción industrial. Una porción del consumo que se fugó a Argentina el año pasado se va a quedar acá. Algunas razones para pensar en que ese crecimiento que vemos ahí en el orden del 3% podría concretarse. Vemos el dato de gobierno, la encuesta del Banco Central, que está más o menos en la misma línea, los analistas que responden mes a mes, algunos organismos internacionales, después otros agentes de la economía, salvo un caso, todos por encima, holgadamente, del 3%. Hay algunos datos adelantados mixtos, me quedo con esto porque vale la pena poner el ojo, que refuerzan esta posibilidad, la mayoría de ellos, y otros que nos ponen en duda. Creció la industria en abril, las exportaciones crecieron también en abril y mayo, la faena de vacunos, sobre todo en abril, aumentó, viene al alza en junio. La recaudación de la DGI nos muestra, por un lado, crecimiento del IVA, eso es consumo, crecimiento de IRPF 2, eso es trabajo, pero nos muestra una caída del IRAE, que es la recaudación de la actividad empresarial. Y en definitiva, esas son algunas señales que, como puedo decir, son mixtas. Hay menos demanda de energía por parte de las empresas. Por ahí puede plantearse alguna duda, pero casi todo el mundo coincide
aquellos que entienden de esto, que la economía va a estar creciendo en el orden del 3%, seguramente un poquito más que eso. También hay que mirar hacia afuera, porque hay factores externos que pueden influir en nosotros, y acá tenemos entonces la última placa para cerrar este informe del día de hoy. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué nos indica acerca de nuestra economía, verdad? Estas son las previsiones del Fondo Monetario que se ajustaron hace algunas semanas nada más. La mayoría de ellas fueron revisadas al alza para todos estos países que vemos ahí. Esto es una buena noticia. El mundo en general, el mundo de las mayores economías, el desarrollado, va a crecer menos. Estados Unidos, fíjese Japón, la eurozona, qué pobre, Estados Unidos ajustó al alza. Los países desarrollados con más fuerza, bueno, ahí está China e India, fíjense ustedes el dato, aunque China esto es la mitad de lo que crecía años atrás. Y América Latina, donde estamos nosotros por encima del promedio junto a Paraguay, Chile y Brasil en el promedio, y Argentina que por este año ni se piense que puede estar despegando, por lo menos empatando. Muy difícil. De todos modos hay ruidos en la economía, tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos una guerra todavía vigente entre Rusia y Ucrania, tenemos el conflicto en Oriente Próximo, así que hay que esperar de qué manera todo esto influye para saber en este mundo bastante incierto de los últimos tiempos qué va a depararnos. Pero esta es la información que podemos volcarles ahora. Y que nos explicas y contextualizas muy bien. Gracias, Luis. A ustedes.